éramos la primera generación de energía, la primera fuente de generación de energía eléctrica durante cantidad de años. Hemos pasado a ser la segunda por una razón, pues porque nosotros la potencia que tenemos instalada es la misma desde hace muchísimos años. Y producimos más o menos siempre lo mismo, dependiendo de si tenemos más recargas o menos recargas, etcétera, pero en fin, más o menos lo mismo. En cambio, otras tecnologías pues han ido montando, instalando mucha más potencia y, por tanto, pues llegará un momento en que todas ellas, o gran parte de ellas, produzcan más que la nuclear. En este momento somos la segunda, la eólica ha sido la primera, después hemos estado nosotros, pero seguimos produciendo aproximadamente el 20% de la energía eléctrica española, lo cual pues es importante porque tenemos solamente un 5,5, si no recuerdo mal, de la potencia total instalada, y sin embargo con ese 5 y pico por ciento de la potencia generamos el 20%. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe, como ya lo conocéis, a que las centrales nucleares, salvo en recargas o periodos puntuales, un momento puntual que tienen que parar por alguna razón de mantenimiento o lo que sea, pero en fin, en general producen muchas horas al año, cerca de 8.000 horas al año. Todos los datos concretos los tenéis en el informe, y perdonad que yo no me acuerdo exactamente de todos los datos, porque ya son muchos y no me acuerdo a lo mejor exactamente del numerito, pero lo tenéis todo en el informe. En cualquier caso, como digo, pues produce durante muchísimas horas al año, cerca de 8.000, con lo cual, comparado con otras tecnologías, digo tecnologías, evidentemente es la que más horas produce al año de cualquier tecnología, y comparado con las nuevas, pues mucho más. Sabéis que aproximadamente la fotovoltaica en España produce cerca de 1.400 horas, que es un país de mucha insolación, y la eólica más, pero 1.800, depende también del año, pero en fin, en torno a esos valores. ¿Qué quiere decir? Que para producir la misma cantidad de energía que produce la nuclear, pues en el caso de la eólica, de la fotovoltaica, tenemos que tener una potencia instalada de casi 6 veces, entre 5 y 6 veces la potencia de la nuclear, porque funciona muchas menos horas al año, con lo cual funciona la quinta o sexta parte de las horas al año, con lo cual para producir lo mismo tienes que tener una potencia instalada mucho mayor. Y lo malo que tienen es que se concentran toda esa generación en unas horas, y por tanto durante unas horas hay una gran generación de energía y en cambio otras horas no hay. La eólica no le pasa tanto eso, pero también porque produce cerca de 1.800, 1.900 horas al año, y la nuclear 8.000, lo cual quiere decir que para sustituir a la generación nuclear tienes que tener una potencia en general fotovoltaica. Me estoy centrando en fotovoltaica y eólica, aunque tenemos también la termosolar y tal, pero en mucha menor medida. Entonces, tienes que tener una potencia instalada muy grande y que produce unas horas al año y otras horas pues no produce, a gran cantidad de horas no produce. Con lo cual, bueno, pues es complicado solamente, o sea, la gestión de esas tecnologías pues es más complicada en ese sentido. Bien, entonces nosotros hemos producido el 20% y, como sabéis, no producimos CO2, con lo cual nosotros pues ayudamos a la lucha contra el cambio climático, que no hay que olvidar una cosa, porque ya se nos está olvidando. Toda esta transición energética que estamos en el mundo entero vino, que luego, en fin, hay muchos más inputs, pero vino realmente para hacer un mundo más limpio, más sostenible y, por tanto, fundamentalmente luchar contra la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, en el caso de la generación eléctrica, y la nuclear pues no produce CO2, con lo cual pues es, para mí, es un pilar muy importante en el origen de lo que es la transición energética, que nos está llevando a unas, en fin, un cambio en el mundo de la generación eléctrica en todo el mundo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, por eso nosotros reivindicamos también la importancia de la nuclear,
en ese sentido, en que el origen de toda la transición viene dado por la no emisión de CO2 y, por tanto, la nuclear funciona. De hecho, el 26% de toda la generación eléctrica española que no emite CO2, el 26% de los no emisores de CO2, pues es de origen nuclear. Reivindicar también que no solamente estamos hablando de las 7 unidades nucleares que producen energía eléctrica en España, sino estamos hablando de todo un sector industrial, un sector, porque siempre nos fijamos en las 7 unidades y no nos fijamos en toda la industria. Hace poco, cuando digo hace poco, no sé, hace un par de meses o algo así, estuvieron aquí representantes de la industria nuclear española, algunos de vosotros estuvisteis aquí, y contaron cuál era sus impresiones en el tema nuclear y la industria nuclear que ellos vivían, ¿no? Entonces, reivindicar eso, porque aproximadamente el impacto en el mundo laboral pues es de unos 30.000 personas, ¿no? Y en gran cantidad de ellos con un nivel de cualificación altísimo, unas condiciones laborales muy buenas también, y que elevan el nivel técnico que existe en España, lo cual es importante, que tengamos industrias que tengan un nivel técnico altísimo. Es que las centrales nucleares, en este momento que estamos hablando de la España vaciada y de que hay que intentar que en los sitios donde no hay una densidad de población grande y que además no hay industria instalada, etcétera, bueno, pues las centrales nucleares están instaladas en esos lugares y, por tanto, ayudan mucho a que no haya una mayor despoblación todavía en determinadas zonas. De hecho, pues lo están viviendo toda esta situación en la que si se prevé cerrar las centrales o no y tal, pues hay que vivirlo en el mundo donde están las centrales nucleares, en aquellas regiones, y ver cómo están las poblaciones de aquellas regiones. Que no solamente es el empleo que produce la central, sino todo lo derivado de eso. Pues lo ven con una inquietud muy grande. Y que, por tanto, también creo que no se puede hacer oídos sordos a la inquietud de la gente y de las comunidades en general que están viviendo en las zonas donde están las centrales nucleares, porque, ya lo digo, lo viven como un impacto personal, familiar, regional, importantísimo. Son centrales que, per se, por ellas mismas, son muy competitivas en precio. Y, por tanto, ayudan a mantener la factura de la luz en unos términos mucho mejores que si no estuviera la central nuclear. De hecho, últimamente hay bastantes estudios que dicen que el cierre de las nucleares supondría un incremento en la factura, dependiendo para uso individual o industrial, de entre el 23 y el 35% de la factura de la luz, en el caso de que no estuviera la energía nuclear. Por sí mismas son muy competitivas. ¿Qué les pasa? Que tenemos una presión fiscal enorme y, además, no comparable con otras tecnologías. Es decir, no sé por qué la energía nuclear tiene unos impuestos, unos tributos altísimos que otras tecnologías no la tienen, o la tienen en mucha menor medida. Y no sé por qué tiene que ser así. No obedece a ninguna razón. Independientemente del pago, que hablaremos si queréis, del pago que tenemos que hacer a la Empresa Nacional de Residuos por lo que generamos de residuos radiactivos y para el fondo de desmantelamiento futuro de las centrales nucleares. Este año hemos pagado un poco menos de 600 millones de euros. Solamente para el fondo del desmantelamiento y tratamiento de desechos radioactivos del futuro. Y, por tanto, nosotros somos los primeros que consideramos que hay que aplicar aquella máxima de que el que contamina paga. Y nosotros lo asumimos totalmente.